Nos faltan. Sí. Ya, los saludo a todos hoy día 26 de agosto, ¿cierto? En la clase de historia con el sexto año básico. Para todos los que están presentes, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para que sus compañeros los vean, ¿cierto? Y saludo también a los compañeros que por algún motivo, ¿cierto?, no pueden estar hoy día presentes. ¿Ya? Un saludo para todos ellos. Ya. Chicos, hoy día, ya, yo voy a compartir mi pantalla. Ahí. Hoy día vamos a trabajar. Voy a hacer algo que... Ahí, ya. Hoy día vamos a trabajar, ¿cierto?, el tema Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Chile. Hoy ese va a ser nuestro tema. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Esperen un poquitito. El objetivo es que conocerán la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el rol de la Constitución en la defensa de estos derechos. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo que hoy día nos reúne. Antes de comenzar, ya quiero que veamos las recomendaciones, ¿cierto?, del aula virtual. Esperen. Ya, las recomendaciones, ¿cierto? Ustedes tienen que conectarse siempre unos 5 minutos antes, ya, que no pase esto que está pasando, que ingresan compañeros después y perdemos un poquitito el tiempo, ya. Cristóbal Alarcón, Mateo Vargas, espérenme un poquito, chicos, para que deje a sus compañeros ingresar. Y Elena Cáceres. ¿Ya? Siempre es importante, ¿cierto?, conectarse unos 5 minutos antes, digamos, de iniciar el encuentro, ¿ya? Ingresar con su nombre, ¿ya? Con su nombre y apellido, que también es importante, ¿cierto? Bueno, y también ustedes saben que los modales de cortesía, siempre cuando ustedes ingresan a alguna parte, tienen que saludar, ¿cierto? El saludo. ¿Ya? El micrófono, una vez, ¿cierto?, que se inicia nuestra actividad, nuestro encuentro, se deben apagar, ¿cierto? Ustedes son los que deben silenciarlo y no interrumpir durante la actividad, al no ser que ustedes tengan alguna consulta, ¿ya? Y el chat, acuérdense que el chat se ocupa en caso, ¿cierto?, de pedir a la palabra o preguntar algún tema, ¿ya? Yo, en todo caso, en el momento, digamos, que estoy haciendo la clase, digamos, poco miro el chat, ¿ya? Pero después lo veo y ahí voy a responder a las preguntas que ustedes tengan. Y si es muy urgente la pregunta, chicos, es importante que ustedes levanten el micrófono y se pueda preguntar de inmediato. Ángela Pérez. Ya. ¿Qué haremos hoy día? Muchas cosas, ¿ya? ¿Qué haremos? Primero que nada vamos a repasar el contenido de la clase anterior, ¿ya? En base a 2 preguntas. Vamos a enfocar el tema de la clase de hoy, pero vamos a ver un video, ¿ya? Una historia como un documental de lo que son los derechos humanos, ¿ya? Y vamos a comentar unas situaciones basadas, digamos, en hechos cotidianos. Y después el que aprendí, ¿ya? Entonces va a estar enfocada en 4 partes en nuestra clase de hoy día. ¿Ya, chicos? Y primero que nada, hola, primero que nada, ¿cierto? Vamos a comenzar. Voy a preguntar. Se me fue. Ya. ¿Por qué existen los derechos? ¿Por qué existen los derechos humanos? A ver, aquí necesito que levanten su micrófono, ¿ya?
¿Por qué existen los derechos humanos? La palabra lo dice. ¿Por qué existen, chicos, los derechos humanos? Acuérdense la clase anterior, cuando estuvimos viendo. Hacen que los derechos humanos hacen libre a todo ser humano en el momento de su nacimiento, parece. ¿Algo Ya, así? ya. ¿Qué más? Para que la sociedad sea justa. Para que la sociedad se ajuste también, ¿cierto? ¿Qué más? Mm, Para que no haya corrupción. Para que no haya corrupción, ya. Para que Mm, tengamos una opinión. Para que tengan una opinión también, ¿cierto? Hay muchos derechos, ya. Para que Entonces, las miren, personas de este mundo no tengan problemas. también, en realidad, chicos, miren, los derechos humanos, ¿cierto? Fueron, digamos, creados o se produjeron por todos los crímenes, digamos, que han ocurrido a lo largo de toda la historia en la humanidad, ¿ya? Y por los crímenes más grandes que se produjeron, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Es por eso que se acordó crear este documento, ¿cierto? Que es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Ahora, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿para qué establece? ¿Alguien ha leído un poco, cierto? Acuérdense que cuando comenzó la pandemia, yo envié algunas tareas y entre esas tareas estaba también los de los derechos humanos. ¿Qué establece esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Hermano. ¿Ah? El Estado. Ya, ¿y qué establece? ¿Establecerá los derechos de las personas? ¿Sí? Lo que, lo que establece esta Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Es un ideal común ya entre todos los pueblos y todas las naciones, ¿cierto? Para esforzarse cada día, digamos, y poner fin a todo lo que a los individuos o instituciones, ¿cierto? eh, Puedan producir daño. Por lo tanto, es promover mediante, ¿cierto?, la enseñanza, la educación, el respeto a estos derechos, a las libertades y además también asegurar las medidas, digamos, a nivel de carácter nacional e internacional de los países, ¿cierto? El reconocimiento y cómo se deben aplicar, ¿cierto?, estos derechos, ¿ya? Estos derechos que son de las personas, para que sean efectivos, para que, digamos, las personas no sean, a ver, ¿cómo le explico? Para que las personas sean efectivos sus derechos y nadie pueda invalidar frente ya sea a alguna institución, ¿cierto? O frente a cualquier situación, eh, la aplicación de los derechos universales. Ya todas las personas tienen derecho, digamos, dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos, ¿ya? Y de todos los pueblos, de todos los países. Eh, Chile fue uno de los países, digamos, que también firmó esta Declaración de los Derechos Humanos. Por eso también existe la democracia en nuestro país, ¿ya? Porque la democracia, como dice, es la libertad, ¿cierto?, expresarse. Entonces, desde el momento en que hay libertad, ¿cierto?, hay expresión, las personas, digamos, se le están haciendo valer sus derechos.
aquí lo que vamos a ver, chicos, ahora es un video, ¿ya? Es un video donde le van a dar a conocer cómo se creó toda esta historia o cómo partió la historia de los derechos humanos. Porque de aquí es donde parte, digamos, todo nuestro conocimiento, ¿ya? Yo quiero ver si lo ven ustedes, y para esto vamos a pedir, ¿cierto?, que vamos a apagar nuestras cámaras para que el video no pese tanto. Yo igual voy a apagar la mía, pero yo voy a estar aquí, ¿ya? Voy a escucharlo, cualquier interrupción, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar. Pero ahora yo les voy a pedir que apaguemos las cámaras para que el video se pueda ver bien, ¿ya? Espérense un poquitito. Quiero bajar la cámara. Ahí. Ahora. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know Está how muy to get fuerte. a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. that's a very large debate. Mir ist gerade, gibt es zu manche. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra.
Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia,
igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Ya. Mm. Ya, chicos. A ver, voy a poner mi cámara. Ahora pueden activar sus cámaras. Cuéntenme, chicos, ¿qué les pareció el video? Necesito que ahora conversemos un poquito. El video tenía mucho volumen. Ya. Pero en el fondo, ¿qué es lo que les pareció? ¿De dónde provienen los derechos humanos? ¿Por qué nace, digamos, que exista esta carta donde sale esta declaración de los derechos humanos? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede comentar? Yo escuché en el video que era un señor de no sé qué, que dijo que ya no que soltaran todos los esclavos y eso, y Ya. y ahí como que escribió en un papel que no me acuerdo cómo era esto, y escribió creo que los derechos, algo así. ¿Ya? Miss, yo. Ya, dime, po. Era de un caballero que dijo que iba a crear los derechos humanos, que iba a soltar a todos los esclavos, pero no todos los países que estaban en acuerdo. Entonces hubieron 1000 años de guerra y después de todos los años de guerra ahí se formó los derechos humanos. Ya. Chicos, ¿y de cuándo viene todo este problema, digamos, todas estas situaciones, digamos, de que invalidaban los derechos humanos? ¿Se dieron cuenta las fechas más o menos? ¿Fue antes o después de Cristo? Antes. Fue de antes, ¿cierto? O sea, acuérdense que de acuerdo a la historia, ¿cierto? En la Biblia o en las películas o así como le llaman, en cualquier lado donde hablen sobre Cristo se ve temas de gente como trabajando, ay, que me olvidé cómo se llamaba. Como esclavos. Esclavos, eso. Exacto. ¿Cierto? Existía mucha injusticia social. Había una autoridad, ¿cierto? Antiguamente una autoridad, y esa autoridad era la que daba las órdenes, elegía a su gente, mandaba. De ellos dependían de esa autoridad si vivías o morías, ¿ya? Y a la vez también, ¿cierto? La gente pasaba muchas necesidades porque habían desigualdades sociales, aparte de desigualdades políticas, desigualdades de vida, ¿cierto? La gente pasaba hambre porque eran esclavos, ¿ya? Entonces ahí hubieron personas, digamos, que entre tantas personas del mundo, ¿cierto? Algunos declaraban que las personas tenían derechos naturales, ¿ya? Y estos derechos naturales era como el derecho a vivir, el derecho a no ser esclavo, el derecho a ser todos, digamos, por su esfuerzo iguales, ¿ya? Pero no todos los países, no todas las personas, digamos, que estaban en gobiernos, estas personas seguían estas indicaciones, porque esto era el libre albedrío, el que quería lo aceptaba y el que no podía seguir como estaban los países, ¿ya? Entonces, las personas fueron cada vez más luchando, porque hablamos de personas que fueron luchando, digamos, por tener igualdad social, igualdad económica, igualdad cultural, igualdad, ¿cierto? En todo aspecto, ¿ya? Y hoy en día, digamos, cuando se produjo todo esto, fue debido a las guerras que se desataron, ¿ya?
A ver, Camila, cuéntame. No, Miss, pasa a levantar la mano. Ya, ahí después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo gran cantidad de muertes, ¿por qué? ¿Por qué se habla que hubieron gran cantidad de muertes? A ver si alguien recuerda un poco de la historia, se ha visto películas. ¿Han visto películas de la Segunda Guerra Mundial? Sí. Sí, ya, a ver, ¿y qué recuerdan? Contra Alemania. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó en Alemania? Hitler hizo un tratado con URSS y rompió eso, me parece mucho, y ahí empezó la guerra. Ya, ¿quiénes fueron? Hicieron como un tratado. Ya, pero ¿y qué pasó, chicos, con los derechos humanos ahí en Alemania? Los olvidaron Se les completamente. olvidaron, ¿cierto? Completamente. ¿Y qué pasó Al punto de que mandaron niños y mujeres a la guerra. Ya, y Oh, aparte, Miss, a ver, dime. la película de El diario de Ana Frank, ahí ella la mataron, la enviaron ahí con los nazis. Eso Ya. fue con Hitler, parece. Yo Sí. estaba terminando de ver la película porque no la alcancé a ver entera. Sí, Y también vi la del soldado Ryan. también. El soldado de Ryan. Pero ahí ustedes se dan cuenta que hay... Hasta el Dime. último hombre. Ya, hay muchas Que- películas, chicos. Sí, hasta el último hombre. Esa película sí que es Ya, buena. Ya, escuchemos Así ahora a me su puso. compañero. Es muy bueno, sí. Ya. ¿Y a quién estaba hablando? De la batalla de URSS contra Alemania. Ya, pero chicos, a ver, miren. Hay muchas películas donde la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Se vio mucha violencia, ¿cierto? Y aparte se vivió una época bastante traumática para la humanidad, ¿ya? Porque hubo una persona, ¿cierto?, que por su pensamiento, digamos, un pensamiento distorsionado de lo que era la vida, él quería una Alemania, digamos, única, dejó de lado lo que era el derecho, ¿cierto?, de las personas, el derecho a la vida, el derecho a alimentarse, el derecho a todo. Él invalidó todo eso, ¿ya? Y ese fue Hitler. Y esta persona, digamos, aquí hubo muerte de muchos judíos, muchos, ahí le hablan más de 90 y tantos, ciertos millones de personas que murieron en Alemania, ¿ya? Y aquí no existieron derechos. Aquí no existieron derechos, la gente pasó a ser esclava en los campos de concentración, ¿cierto? Se asesinaron muchos niños y con esos niños hicieron muchas cosas, cosméticos, ocuparon todo, ¿ya? Y dime. Pero no solo los judíos fueron los que fueron asesinados. ¿Qué pasa con los soldados enemigos? Los que los maltrataban día y noche hasta que dijeran la verdad. Por eso. Y si no les creían, los maltrataban más. Por eso, en este tiempo, chicos, de guerra, en este tiempo de guerra, aquí se habla, digamos, de una era, digamos, en la cual la humanidad sufrió mucha muerte. En todo tipo de guerra siempre hay dos posiciones, ¿cierto? Y las dos posiciones tienen heridos y personas que pierden sus derechos frente a estas situaciones, ¿ya? Pero más que nada, chicos, en todo esto se vio, digamos, todos estos crímenes que pasaron, porque es verdad, hubieron mucha gente en los campos de concentración, porque después cuando ya invadieron la Alemania, ¿cierto? Los demás países europeos y también que Estados Unidos igual estuvo ahí, ellos, digamos, ahí ya le tocó a todos esos soldados también perder sus derechos, ¿ya? Pero lo que más importa, chicos, es que de acuerdo a todas esas guerras que pasaron, ¿ya? Es donde se vino la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? A todos los países, ¿ya? Y ahí hubieron muchos países que firmaron
que firmaron esa declaración, pero también países que no, ¿ya? Y por eso que seguimos muchas veces viendo en la televisión, ¿cierto?, que existe esclavitud, que existe guerra, que pierden, digamos, no sé, por ejemplo, en esos países que están en el Medio Oriente, que viven en guerra, ¿ya? Ellos no tienen ningún interés, digamos, de formar parte de reconocer estos derechos de las personas, derechos humanos, ¿ya? Por eso es importante, ¿cierto?, que nuestro país fue uno de los que firmó y en nuestra constitución política, ¿cierto?, establece que Chile es una república democrática. ¿Por qué democrática? Porque acepta, ¿cierto?, a toda la opinión de las personas, ¿ya? Aquí nosotros, ¿cierto?, tenemos elementos característicos que nos identifican como país democrático. Ustedes lo vieron en su tríptico, ¿cierto? Se dice que es democrático porque está sustentado en valores, ¿ya? Tenemos libertad, tenemos igualdad, ¿ya? Hay un sistema de gobierno que considera también, ¿cierto?, una cámara de diputados, de senadores, ¿cierto?, la opinión de todas las personas. Y todo esto, chicos, conlleva, digamos, esta Carta de Declaración Universal, ¿cierto?, que las constituciones de todos los países que firmaron en ella, ¿cierto?, tienen que ser países democráticos, no pueden existir países autoritarios, porque ya nosotros no estamos, digamos, somos libres, no somos esclavos, y para todas las personas corren estos mismos derechos, ¿ya? Por eso que también, ¿cierto?, nosotros muchas veces hablamos de democracia y dentro de la Constitución está enlazada esta parte porque tenemos una forma de vida también, una forma de vida que implica la participación ciudadana, ¿ya? Donde tenemos vivencia de valores, ¿cierto?, actitudes que nosotros fomentan para que tengamos una sana convivencia y podamos vivir respetando los derechos de todos, ¿ya? Es por eso que es importante, ¿cierto?, que nuestra constitución política establezca bien clara cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, y como lo establece, digamos, esta Declaración Universal, ¿ya? Porque recordemos que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes que cumplir como ciudadanos, ¿cierto? Ser respetuoso con todo. También ser empático con las personas, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que salir adelante y seguir, ¿ya? Y estos derechos humanos, ¿cierto? Estos derechos humanos, ¿cierto? Primero que nada, son los valores que todo el ser humano tiene por el solo hecho de ser persona, ¿ya? Y que han pertenecido desde siempre estos derechos. Son derechos innatos de las personas desde que nacen hasta que mueren. Esos son los derechos humanos. Son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción de alguna cosa, ¿cierto?, sin distinción, disfruten de un bienestar físico, mental, social y espiritual, ¿ya? También los derechos humanos son universales, ¿ya? Se extiende a todo el género humano, en todo tiempo y en todo lugar. O sea, aunque pasemos nuestras generaciones, van a seguir existiendo los derechos humanos. Ellos siguen, han venido desde el pasado, ¿cierto?, hasta nuestros tiempos, y después van a seguir, y van a ser tanto para las personas, ¿cierto?, hombres y mujeres. Por eso dicen que son universales, se extiende a todo el género humano, ¿ya? Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona autoridad. Cada uno es dueño de sus derechos, ¿ya? Y nosotros podemos reclamarlo. Es inalienables, no pueden transmitirse ni es posible renunciar a los mismos bajo ningún título, ¿ya?
no se pueden, digamos, transmitirse de una persona a otra, sino que cada persona tiene sus propios derechos, ¿ya? Y nadie puede hacerlo renunciar a sus derechos, ¿ya? Son inviolables porque ninguna persona autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, ¿ya? Nadie puede violar los derechos de nadie, ¿ya? Son imprescriptibles porque no se pierden por el transcurso del tiempo. Son independientes si se hace uso de ello o no, ¿ya? No se pierden porque haya pasado el tiempo y ya no hay más derecho humano, no. Estos se mantienen siempre. Son indisolubles, ¿ya? Porque todos deben ser ejercidos en su contenido esencial. No se disuelven de la nada así y ya no existen más, ¿ya? Todos los derechos humanos, chicos, de las personas, nacen con uno. Esos derechos existen. Y todas las personas tienen los mismos derechos. Eso ustedes tienen que tener claro, digamos, en este contenido. Por eso es importante, ¿cierto?, en esta unidad que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, de democracia, ¿ya?, de participación ciudadana, de la Constitución, es importante siempre recordar que en esto está muy arraigado lo que es los derechos humanos, ¿ya? Y que van a estar siempre con nosotros, los derechos humanos. Oh. Ahora hay la asamblea, ¿cierto? La asamblea general, ¿ya? En la cual se proclama la presente Declaración Universal de estos Derechos Humanos, dice como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre pueblos de los estados, ¿cierto?, miembros, como entre los de los territorios colocando bajo jurisdicción. Esto fue lo que firmaron en ese tiempo la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? En esto consiste en que cada pueblo, cada nación, ¿cierto?, a través de la enseñanza y la educación, se promueva el respeto a estos derechos, ¿ya? Se promueva. Y el respeto también a las libertades, que no se transforma en libertinaje, sino libertades. La libertad de expresar lo que siento, la libertad de elegir un tipo de religión, la libertad de elegir el colegio que yo quiero seguir, la libertad, ¿cierto?, de todas las personas, ¿ya? En cuanto a eso. Miren, no sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Hay alguna consulta? ¿Están callados? Dice, por ejemplo, comentemos las siguientes situaciones. Aquí yo voy a preguntar a cualquier persona, ¿ya? Miren, vayan leyendo la primera situación. A ver, voy a pedirle a Ignacio Silva. Activa tu micrófono, Ignacio. Ignacio. Parece que no está Ignacio Silva. Ya, Benjamín Vidal. A ver, Benjamín. De que esa niña no quiere escuchar opiniones y quiere comenzar algo de inmediato. No puedo decirlo. Inmediato, eso. Inmediato, ya. Mientras que su compañero quiere escuchar lo que él quiere opinar. Ya, a ver, la Florencia. A ver, espérate. Exactamente, tú estás diciendo, ¿cierto?, que la niña quiere hacer algo de inmediato, no quiere escuchar a ninguno. A ver, la Florencia Muñoz, escuchemos también lo que dice Florencia, a ver. Florencia.
A ver, Esteban Escobar, danos tu opinión. Dice, no más opiniones, decidamos de inmediato. Así dice la niña. Y el chico dice, yo quiero escuchar lo que él tiene que decir. ¿Qué opinión tú tienes, Esteban, de esta situación? Esteban Escobar. Chico, parece que hoy día están medio... ¿Estarán durmiendo? Que no se escuchan. ¿Está Esteban o no? A ver, la Amanda Ramírez. No sabemos nada. No sabemos nada, parece, ¿cierto? Amanda Ramírez, a ver, danos tu opinión acerca de esto. La imagen contradice lo que es el derecho humano de la libertad de expresión. Exacto, bien. Ahí sí, pues cierto, la imagen contradice lo que es la libertad de expresión. Bien, Amanda, ya. Vamos a seguir con la segunda imagen. Benjamín Vidal, a ver. Benjamín, la segunda imagen. Acá arriba dice. ¿Qué es lo que le está diciendo la señora? ¿Para qué recoges esa basura si tú no la botaste? Ya. A ver, de las personas que tienen levantada la mano, que hagan su opinión, levanten su micrófono. Hay 2 personas, 3, 2. Yo creo que porque para no contaminar la naturaleza. ¿Ya? Digo yo. Pero tú, ¿cómo encuentras que, por ejemplo, lo que está diciendo la señora estará bien o no? No, no está bien, pues, porque aunque tú veas algo que está botado, así igual lo tienes que recoger porque contaminas. O sea, exacto, ¿cierto? aunque no sea tuyo, igual lo tienes que botar y recogerlo, aunque no tengas algo. Y porque Exacto. tenemos el derecho de vivir en un ambiente limpio. Eso, el derecho de vivir en un ambiente limpio. Bien, bien eso, chicos. Y efectivamente, así como su compañero también decía, si tú votas, tienes que recogerlo, y si no lo votas y puedes recogerlo, ¿cierto? También hay que ayudar porque todos tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio. A veces se acuerdan cuando pasan las salas de clase, que muchas veces uno ve papeles y uno le dice, chicos, recojan sus papeles, y muchos ni siquiera lo recogen, porque dicen, yo no lo voté. Pero resulta que todas las personas que estamos en esa sala queremos vivir y hacer nuestra clase en un ambiente limpio. Aunque no lo hayamos votado, no cuesta nada a veces recoger. Claro que hoy en día con todas las normas sanitarias, ¿cierto? Si vamos a recoger algo, vamos a tener que recogerlo con guantes y botar nuestros guantes, porque también apeligramos que nos contaminemos, ¿cierto? Ya, la tercera imagen, a ver, voy a pedirle a Tomás Plaza. Tomás, ¿estará Tomás? Parece que no está. A ver... No se hace lo callado, pero está mirando. Ah, está callado, pero está mirando. ¿Cuánto es? Vamos a preguntar a... Déjenme ver aquí. Emiliano Sandoval. Emiliano, cuéntame de esta última imagen. ¿Cuál imagen mía? Acá abajo. A ver. No la puedo ver. A ver, ahí está. El de la televisión. Exacto, el de la televisión. Ah, ya. No sé cómo describirlo. Él dice, yo llegué primero. Él dice, yo llegué primero y la chica quiere ver porque dice que hoy día le tocaba a la chica. Ya. ¿Qué me pueden decir de esa imagen? Que hay que compartir las cosas. Ya, hay que compartir las cosas, Que pero... que siempre uno cuando deja un orden tiene que cumplir lo que dice. Entonces, yo creo que ahí estaría mal el chico porque no es como quien llega primero, es
es como Miss, cumplir igual lo que se pueden, Espere, igual se escuchemos a la pueden Camila. colocar. Ah, ya. Esperen, pues chicos, cuando esté hablando un compañero que termine su idea. Es verdad lo que dice la Camila, que existe un orden, ahí existe un orden. Acuérdense, dice Miguel. Le dice la señora, le dice, Miguel, recuerda que hoy es mi turno de ver televisión. Quiere decir que existía un orden, ¿cierto? Ya, ahora sí, a ver, sigamos. A ver. ¿Ah? Todos tenemos derecho a respetar los turnos. Todos tienen derecho a respetar los turnos, ¿cierto? ¿Ya? La Catalina, a ver, ¿qué nos puede decir la Catalina Cárdenas? ¿Le han ocurrido alguna situación así parecida a ustedes? Yo creo que sí, yo creo que a todos nos ha ocurrido, ¿no? A veces cuando queremos ver tele y el primero que prende la tele, no, pero yo estoy viendo esto, no, es que yo... ¿Se dan cuenta? Con los hermanos. Con los hermanos pasa eso, ¿cierto? Bien, chicos, eso es lo más importante, ¿cierto? Que deben respetarse los turnos de todas las personas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si mi hermano me cae mal y no le quiero pasar la tele? Ay, ¿cómo va a ser eso que no le quieres pasar la tele? Y si no es tu turno, a lo mejor a ti ya te tocó ver tele todo el día y no quieres dejar de ver a tu hermano tele un rato. Bueno, pero ¿qué pasa si nos cae mal? Bueno, pero que de ahora en adelante ustedes ya saben que tienen que formarse en turno, ya. Yo miro tele a tal hora y tú a tal hora, ¿ven? Así van a irse formando todos los turnos, ¿ya? Ya. Chicos, vamos a ir terminando. Ya, ¿qué aprendiste entonces hoy día? A ver, aquí quiero escucharlo todo, porque hay muchas cosas sobre los derechos. ¿Qué aprendieron sobre los derechos humanos? A ver, la Marichu. que hay derechos que a veces uno mismo nos habla. Que todos tenemos el derecho, que todos tenemos derecho solo por el hecho de ser humanos. Exacto. ¿Qué aprendí sobre los derechos humanos? Que todos tenemos derechos por el solo hecho de ser humanos. Tenemos derechos. Que son universales. Que son universales. ¿Qué más? Que hay derechos que uno a veces ni se da cuenta de que, por ejemplo, a veces uno no se da cuenta que tiene unos derechos y después como que tiene que darse cuenta de que otras personas los necesitan o cosas así para uno entender que uno los tiene y tiene todas las comodidades. Tú estás hablando, por ejemplo, que a veces no te das ni cuenta que tú tienes todas las comodidades y que son a veces tus derechos y hay mucha gente que necesita de esos derechos, como ustedes vieron, ¿cierto? En el video. ¿Qué es lo que más le llamó a ustedes la atención, por ejemplo, del video que vimos? Que surgieron guerras. Que surgieron guerras, que por esas guerras, ¿cierto? Se tuvieron que proclamar derechos, ¿cierto? ¿Y qué pasa, se acuerdan al final, si existen tantos derechos, por ejemplo, derecho a la vida, ¿por qué existen tanta gente enferma? ¿Por qué si tenemos todos derecho a alimentarnos, por qué existen países que pasan mucha hambre, niños que pasan hambre, personas ¿qué les pareció esa parte? ¿Ustedes han preguntado algunas cosas? Por ejemplo, de repente, si ustedes, como dice la Camila, tienen, por ejemplo, comida, tienen cosas que otras personas no las tienen. ¿Por qué pasará eso, chicos? Es que no todos tenemos la suerte de tener una buena economía, bueno, para ser sincero. Y porque los otros países no respetan esos derechos. Ya. Igual porque nosotros no tenemos humildad hacia el otro. Ya. ¿Qué le faltará entonces a esos países, por ejemplo, donde está muriendo mucha gente de hambre, donde están... La razón mayor es que los países no tienen las mismas condiciones que países. Los países de desarrollo no tienen las mismas condiciones que países ya grandes como Estados Unidos o Alemania. Y no tienen una economía muy pobre, donde las personas no pueden comprar para comer y no hay mucha forma de ganar dinero. Sí,
Sí, también puede darse eso, pero ¿qué es lo principal, digamos que, por ejemplo, en esa Declaración de los Derechos Humanos, qué es lo que dice? ¿Se recuerdan ustedes lo que dice? ¿A quién le responsabilizan, por ejemplo, que las personas conozcan estos derechos? Al Estado. Al Estado, ¿y a través de qué, chicos? ¿Qué es lo que están ustedes en este momento conociendo? ¿Por qué lo están conociendo ustedes en este momento? Porque tienen, ¿qué es lo que tienen? Educación, ¿cierto? A través de la enseñanza, a través de la educación, ¿cierto? Las personas tienen que ir conociendo los derechos, conocer estas libertades, conocer estas situaciones, ¿cierto? Donde las personas, todos tienen igualdad ante todas las cosas, ¿ya? A mí en realidad me llamó mucho la atención esa parte del video, digamos, al final donde dice por qué tanta gente, si existen tantos derechos. Chicos, apaguen el micrófono, se escucha un ruido de fondo. Cuando hay personas, ¿cierto? Que uno dice, gracias a Dios tenemos comida, porque hay muchas personas en el mundo que están muriendo de hambre, ¿ya? Gracias a Dios estamos sanos, porque hay muchas personas que hoy en día con esta pandemia, ¿cierto? Están muriendo y aunque tengan lo que tengan, ¿cierto? No pueden salvarse. Y así muchas cosas, ¿ya? Y también que vivimos en un país que todavía tenemos derecho, digamos, a expresar nuestra libertad, ¿cierto? Nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que se acerca? ¿Ustedes han escuchado que se acerca pronto para nuestro país? La nueva Constitución. La nueva Constitución. Aunque igual acá en Chile como que no respeta mucho las opiniones porque, por ejemplo, en las protestas, cuando uno sale a protestar por sus opiniones, llegan a matar gente porque piensan diferente. Exacto, porque esto es lo que falta, pues chicos, falta más, digamos, educar a la población, ¿cierto? Educarla en que tenemos derechos y tenemos libertades, pero que no se transforme tampoco en libertinaje, ¿ya? Libertad, por ejemplo, al expresar sanamente, yo pienso tal y tal cosa, a expresarlo sanamente, pero no con violencia. A lo mejor ahí donde de repente los países cometen, digamos, atrocidades porque se van mucho en la violencia, ¿ya? Pero hay que pensar que muchas personas expresan tranquilamente y con mucha educación lo que piensan, ¿ya? Miren, voy a dejar de tarea porque en realidad esto es lo mismo que hemos estado hablando, ¿ya? Acerca la página 24 y 25 de su texto, donde habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Chile, ya cuando se produjeron, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que estuvimos viendo. Y aquí están los artículos, ¿ya? Aquí está la declaración con los artículos, que todos los seres humanos nacen libres, igual en dignidad, ¿cierto? Aquí están todos los artículos y todos los que se relacionan con nuestra Constitución, ¿ya? Cuando habla, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1, que todos nacen libres, iguales en dignidad y derecho, nuestra Constitución también lo tiene. Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. ¿Ya? Tenemos el artículo 7 de la Declaración de los Derechos, que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Acá en nuestra Constitución dice igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. ¿Ya? Entonces, todo lo que está aquí, en este lado, es lo que está en nuestra Constitución. Esto es lo que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto rige para todos los países. Esto es lo que está rigiendo en nuestro país. ¿Ya? Eso sería bueno que ustedes, cada uno, analice, ¿cierto?, uno de estos artículos. ¿Ya? Si ustedes ingresan a esta página, van a tener aquí también un documento de todos los derechos humanos y seleccionen uno de esos artículos y pueden, digamos, llevarlo a su vida cotidiana, ¿ya? ¿Cómo ustedes lo relacionan con su vida cotidiana?
Y acá en esta página, en la página 25, ¿ya? Tenemos el recurso 2, donde dice dónde empiezan los derechos humanos universales, ¿ya? Eleanor Roosevelt fue la que, digamos, la que proclamó y que llevó a cabo que se haga esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y aquí sale toda su descripción, que en realidad es casi lo mismo que ustedes vieron del video, ¿ya? Y aún está, dicen en el recurso 3, aún es importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que sí, hoy día más que nunca es importante, ¿cierto? Con todo lo que se está viviendo. Hay rumores de guerra por todas partes, están matando gente, se pierden todos los derechos humanos, ¿ya? Y aquí tienen ustedes una tarea para poder desarrollar cada uno, ¿ya? De acuerdo a estos mismos recursos que aparecen, ¿ya? Dice, por ejemplo, ¿se puede decir que la Constitución de Chile incorpora derechos establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Ustedes pueden decir si se incorporan o no? ¿Se incorporan, Florencia? Apaga tu Miss, el Vicente Coronado, el que hace el ruido. Ya, Vicente Coronado, apaga tu micrófono. ¿Cierto? Se incorporan dentro de la Constitución de Chile, ¿ya? Y hay que fundamentar por qué, cuáles son los artículos o documentos que se incorporan, ¿ya? Después dice en la letra B, dice, al leer el artículo 26 de la Declaración y el artículo 19, ¿cierto? En el inciso 10 de la Constitución, presentes en el recurso 1 es de acá, ¿ya? Este es el recurso 1, ya ahí están los artículos. Dice, redacte un discurso sobre el rol de la educación en la sociedad, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ver, ¿cierto? Redactar una carta. La próxima clase pueden darla a conocer, ¿ya? Al azar. Vamos a elegir una o dos personas para que den a conocer su carta. Y después dice, ¿cuál es la idea principal del recurso 2? Recurso 2, aquí, donde empiezan los derechos humanos universales. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué plantea el discurso con respecto al rol de los ciudadanos en la defensa de los derechos humanos? También ahí tienen que leerlo, ¿cierto? Y dar a conocer su respuesta. Y en el recurso 3, donde dice, aún es importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con relación a ese recurso, ¿cierto? ¿Por qué la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha destacado la importancia de los derechos humanos para la democracia? ¿Ya? ¿Por qué Margaret Macaulay invita a los estados de la OEA a retirar su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos? Ahí ustedes tienen que leer y analizar. ¿Ya, chicos? Esas dos páginas, digamos, de lectura y a la vez estas actividades quedan para que ustedes las resuelvan. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna interrogante? ¿Algo que quieran preguntar? Miss. Dime, Florencia. Mi mamá mandó el trabajo de historia, no sé si le habría llegado. Sí, sí me llegaron. Me llegaron, chicos, ya. yo tengo que corregirlo, ¿ya? Una vez que los corrija, yo les voy a enviar la rúbrica con la corrección, ¿ya? A su correo, a cada uno en forma personal, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Entonces, chicos, queda de tarea esa página 24 y 25 y analicen bien, ¿cierto? Los derechos. Los derechos son de todas las personas, pero acuérdense que también tenemos derechos y tenemos deberes. Y en la casa también tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir bajo ciertas normas. Por ejemplo, lo que pasaba en la situación, ¿cierto? Las normas de ver televisión, de ponerse de acuerdo y respetar esos acuerdos, ¿ya? Partimos siempre por uno. Uno la persona que tiene que partir, digamos, haciendo lo correcto, ¿ya? Los valores. Dentro de los derechos están muchos los valores.
el respeto hacia los demás, respetarse hacia ustedes, respetar a los demás, ¿ya? A sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, tienen que respetar, ¿ya? Ya, chiquillos, me despido entonces y nos estamos viendo. Cualquier cosa, cualquier consulta, pueden hacerla a mi correo, ¿ya? Y los felicito a todos los que estuvieron hoy día. Y esperar de que se cumplan estos derechos, ¿cierto? Que ustedes hagan su tarea. Derecho a educarse.